Hablaremos ahora de el Código de Ordenamiento Urbano, el famoso COU que se ha venido trabajando en el último tiempo con especialistas en urbanismo para introducir en él algunas modificaciones. Eso busca el Departamento Ejecutivo y para eso involucra naturalmente al Consejo Deliberante. Reunión de comisiones, diálogos, análisis y cómo sigue el camino, cómo continúa la historia, se lo preguntamos al concejal del oficialismo, Joaquín Martucci, que gentilmente nos atiende. Buen día, Joaquín. Alejandro Eschafino por acá. Buen día, Ale, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien. Para conocer detalles de un proceso que ha involucrado a los especialistas de la UBA, de lo que era la Brújula, ese prestigioso equipo que interviene a pedido del municipio en el COU, que se encuentra en qué instancia para introducir modificaciones ya. Sí, a ver, es una actualización, me parece, ¿no? En ese sentido, nada, se trabajó, digo, haciendo un poquito de historia. En 2017 se aprueba un código de ordenamiento, en 2019 entra en vigencia porque lo valida provincia y demás. Y a partir de ahí se empieza a implementar, ¿no? En ese sentido. Luego de eso, pasados 5 años, por lo general las actualizaciones tienen que tener una regularidad en los códigos de ordenamiento. 5 años es el número prudencial y que se utiliza en todos los municipios para hacer las actualizaciones y demás, para ver en qué situación está la ciudad y cómo se hace falta tener un estudio, ¿no?, de cómo funciona. Por eso también los especialistas que mencionabas anteriormente, y en base a eso una actualización que es una serie de conceptos que se plantean y que eso se vuelcan a el código de ordenamiento para ver de qué manera se va avanzando en este sentido, ¿no? De ese modo se trabaja, por lo menos, o se trabajó en lo largo del año pasado y este año. Arrancó más o menos en junio, julio del año pasado UBATEC a trabajar este tema, y firmó un convenio con el municipio, se aprobó la ordenanza del Consejo Deliberante, empezó a trabajar, devolvieron todos los conceptos al Consejo Deliberante, tuvimos varias reuniones de comisión con diferentes actores, ellos lo hicieron también por su lado, y creo que vuelca un poco el espíritu de lo que tiene que ver con el expediente, y de ese sentido se avanzó, ¿no? Y bueno, y estuvo en las comisiones, se presentó un dictamen para ser tratado la próxima sesión, y bueno, nada, por ahí viene la mano un poco, ¿no? La pregunta nodal en este asunto es, ¿son modificaciones que primero le permitirían qué a la comuna, al desarrollo, a la ampliación o modificación del municipio de aquí a algunos años en cuanto al territorio? A ver, lo que tiene que ver con esto, a ver, lo que puede permitir, vos tenés un COU o un mapa, digamos, ¿no? Y esta actualización que tiene, no sé, esto que decimos que Luján es la primer ciudad del interior, que lo dicen la mayoría de los vecinos, que se sostiene, se vuelca un mapa, ¿no? ¿De qué manera se vuelca? Y uno lo puede ver para visualizarlo gráficamente. En la zona con Rodríguez, esa zona pasa a ser una zona de protección y que no se puede ni construir, ni subdividir, ni nada, para que no se venga el conurbano hacia Luján, digamos, ¿no? Y eso es una medida, digo, que salió en las participaciones que tenía lo que tiene que ver con UBATEC y demás, y que se tomaron medidas en base a eso para que no avance, digamos, por decirlo de alguna manera, el conurbano hacia nuestra localidad. ¿Cómo estaba hoy, Joaquín, y cómo estará entonces con esta modificación introducida? Hay muchas modificaciones, creo que o actualizaciones, por decirlo de alguna manera. Después tenés zonas de reserva, que es un nuevo concepto y que a mí me parece que es muy bueno, que tiene que ver con una zona que se planifica que esté de determinada manera, pero que hasta que no haya voluntad de los propietarios o de los propietarios de esos mismos terrenos
no quieran avanzar sobre la nueva zonificación, no se puede avanzar. ¿Y qué significa esto? Que se planifica que Luján crezca de determinada manera, que se planifica que Luján tenga industrias de determinada manera o en determinados sectores y pueda avanzar en ese sentido. Después tenés ahí un gran frente que tiene que ver con lo industrial, ¿no? Que tiene que ver con la Cámara de Industria Textil y de Comercio fue planteando diversas cuestiones y que fueron tenidas en cuenta y volcadas a esta actualización para poder brindar soluciones a un montón de empresas que vienen funcionando sin habilitación. Y vos sabés lo que genera no tener habilitación en términos industriales, para los créditos, para la mejora de tasas en los bancos, para la mejora y a veces hasta para la cobertura de los diferentes seguros. Entonces también ahí tenés un gran foco en donde lo que tiene que ver con la industria puede avanzar en ese sentido y puede ir habilitando y trabajando en ese sentido para poder mejorar lo que tiene que ver con los papeles de habilitación y demás. Aquí hago un alto, porque el intendente ha venido señalando en estos años que uno de los puntos o uno de los ejes que permiten al municipio llevar adelante las obras con recursos propios que concreta tiene que ver con haber regularizado un montón de situaciones y que industrias que no figuraban como tales y pagaban una tasa ínfima correspondiente a cómo figuraban, fueron regularizadas y han ido generando mayores ingresos. Es un proceso al que todavía le falta y por eso se tiene que modificar. Se viene trabajando en eso. A ver, Leo lo que plantea también es las grandes industrias. Acá estamos hablando de pymes, familiares y demás. Nosotros sabemos que somos un gran polo textil y que hay industrias textiles hace 40, 50 años desperdigadas por todo Luján y que hay que ir trabajando también en poderle brindar las herramientas necesarias en ese sentido. Después, no sé, tenés también una zona de reserva y un plan particularizado que es la zona del río Luján, que para mí eso es central. Todo lo que vemos alrededor de la ribera y todo lo que vemos, lo que tiene que ver con el San Fermín, el San Jorge, el Santa Marta, toda esa línea ribereña, también está pintado ponerle como un plan particularizado para poder avanzar en una ordenanza particular para ver cómo se trabaja en ese sentido. Entonces me parece que es una actualización que tiene un montón de cuestiones, que se han incorporado muchas de las cuestiones que fueron mencionando los vecinos y las vecinas que participaron en los foros, en las participaciones, en las charlas, en los debates que hubo con Ubatec, y me parece que eso es central, ¿no? La participación de los vecinos, la participación de las entidades religiosas, la participación de la sociedad de fomento, los clubes, vecinos de a pie también que participaron, los vecinos del Cuba que también participaron. Digo, hubo un montón de vecinos que fueron participando en este tipo de reuniones, en estos tipos de talleres que fueron abiertos a la comunidad. Algunos hicimos en el Consejo Deliberante también. Creo que tuvo también un grupo focal que fue Open Door, en donde se trabajaba de ver de qué manera se avanzaba en ese sentido. También estuvieron con diferentes funcionarios que son los de gestión de residuos y ambiente, para pensar también cooperativa de trabajo. Bueno, hay un montón de cuestiones que fueron trabajando los profesionales de Ubatec y que fueron volcadas también a esto que tiene que ver con una actualización, ¿no? Y vuelvo al principio del diálogo. Sí. Señalabas, una de las cuestiones que más resaltaron los vecinos que participaron fue no conurbanizarnos en términos de seguir manteniendo esos pulmones verdes, sobre todo el que nos separa de Rodríguez. Y ahí señalaste que se hizo una modificación. ¿Por qué? ¿Hasta ahora se podía intervenir y edificar, por ejemplo? ¿O hacer qué? No, hasta ahora creo que era, no me acuerdo si era rural, pero bueno, ahora le pusimos una ¿cómo es? Un nomenclador particular para que no pueda avanzarse. Entonces es una zona protegida. Digo, ahí no se puede hacer nada excepto lo que se puede hacer, que tiene que ver con esto de actividades agrícolas y demás. Entonces, bueno, ahí separamos de Rodríguez porque se viene la mancha urbana.
la mancha urbana, y nosotros lo que queremos hacer es mantenernos como primer ciudad del interior. Lo mismo con las localidades, digo, las manchas, digo, que Luján no crezca sobre las localidades, sino que pueda haber una diferencia también en lo que tiene que ver con las diferentes zonas industriales. Me parece que son centrales como potencial industriales, y después frente a lo que plantean los titulares de los diferentes, o los propietarios de los diferentes inmuebles, nada, se va viendo cómo se avanza. Después una regularización histórica que nosotros escuchamos, la zona del barrio que se llama Las Retamas, ahí en la zona de la universidad, la zona de las casas que tenía la cooperativa de Agosto. Bueno, ahí también se trabajó mucho para que puedan regularizar y subdividir, y en ese sentido ellos venían por ley de hábitat, bueno, incorporarlos para que puedan subdividir los terrenos, y que las personas y los vecinos que ya cuentan ahí con su vivienda tengan la posibilidad de tener los papeles de la vivienda, ¿no? La escritura. Bueno, nada, todo eso fue tenido en cuenta y se fue trabajando mucho para poder llegar al día de hoy. ¿Hay alguna zona, Joaquín, que se piense para, si el día de mañana se retoman programas de viviendas sociales, pueda ser destinada alguna porción a ese fin que Luján tanto necesita? Lo que pasa es que eso depende del dominio del terreno, ¿viste? En ese caso hay que avanzar en el sentido de primero tener la tierra por parte del municipio, y después avanzar en ese sentido. Después, algo que es muy importante, zonas de clubes de campo, country y demás, que tenían zonificación hace algún tiempo y no han avanzado en esto de avanzar en el trabajo, digamos, por decirlo de alguna manera, de regularización, de regularizarlo, de avanzar, de elaborarlo en el sentido de comercializarlo y demás. Bueno, se le quitó la zonificación. Se le quitó la zonificación, así como escuchas. O sea que, de campo, contrariamente a lo que en muchas ocasiones cuando se mete mano en el COU sobrevuela o genera sospechas de que las modificaciones pueden favorecer a 3, 4, 5 desarrolladores amigos del poder, en este caso, contrariamente se vuelve atrás con algunas cuestiones que no estaban en orden. Claro, o que no habían avanzado, porque ¿para qué vas a dejar una zonificación en el medio de todo campo para que hagan un club de campo que hace, no sé, 10, 15 años que no se utilizó? Bueno, listo, chau, volvió para atrás. Algo de 6 millones de metros cuadrados, más o menos. Son esos. ¿Cuándo se trata, Joaquín, la próxima sesión? ¿Cuándo es? El martes. Martes 25. El martes. Ahora. Martes 25, sí. Ahora el martes que viene, sí. Bien, va a entrar y se va a debatir. Un trabajo muy importante. ¿Cómo? Va a entrar, se va a debatir. ¿Entendés que hay consensos entre oficialistas y opositores? A ver, hay mucho trabajo, Ale. Hay mucho trabajo. Cuando las normas llegan con mucho trabajo y que se modifican, nos sentamos, nos punteamos la norma de nuevo y decimos, che, bueno, esto hay que modificar acá, se va avanzando. Digo, en ese sentido hay mucho trabajo. Vos pensás que desde julio del año pasado participamos no sé en cuántos foros, tuvimos muchísimas reuniones con diferentes sectores. Creo que bueno, que ese es el sentido también del Consejo, y que esta actualización tiene que ir de la mano con el crecimiento y el avance de la población, digo, en estos conceptos que hablábamos hace un ratito, y después también pensar en que las actualizaciones tienen que ser periódicas también, ¿no? Me parece que periódica, no digo anualmente, pero cada 3, 4 años tiene que haber actualizaciones, y creo que hay que ir hacia ese camino para poder también darle un cierre y ir avanzando y creciendo con la sociedad, con la población, con los conceptos de la población. Joaquín, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes y un abrazo y saludo a toda la audiencia. Joaquín Martucci, concejal del oficialismo.